La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Launol, mata piojos y liendres. Paracetamol, Matidol, contra el dolor y la fiebre. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de las enfermedades lisosomales. Y para que no te asustes, te explico, porque estuve investigando también. ¿Qué son estas enfermedades lisosomales? Hasta el presente se ha descrito alrededor de 40 tipos de enfermedades por almacenamiento lisosomal y si se consideran los diferentes subtipos y variantes, llegan hasta 50. O sea, hay varias. Pero ¿qué son las enfermedades lisosomales? Son desórdenes poco frecuentes, genéticos y progresivos. Muchos lo llaman enfermedades raras. Cuando hay esas enfermedades raras, bueno, de eso vamos a hablar hoy con personas que están muy adentradas en este tipo de enfermedades de las lisosomales. Vamos a estar hablando con la doctora Imelda Martínez, ella es jefa del Departamento de Hematología de Adultos del Hospital de Clínicas. También vamos a hablar luego con Lourdes Franco, vicepresidente de APEL, Asociación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Lisosomales. Y por último, vamos a estar en el último bloque con nuestra amiga de la casa ya, la doctora Flora Suárez de Achón, nutrióloga, que justamente nos va a hablar de la nutrición en estos tipos de enfermedades. Todo esto aquí en el programa en instantes nada más. Pero nosotros comenzamos el programa siempre de una manera, haciendo un ejercicio que nos hace bien y nos pone en el lado positivo de la vida. El ejercicio de la gratitud, porque tenemos mucho por lo cual agradecer. Aunque estemos con algún tipo de enfermedad, aunque estemos con algún tipo de problemas, aunque estemos pasando por una crisis, siempre hay algo por lo cual podemos agradecer. Y le agradecemos a Dios por el don de la vida, le agradecemos por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y te dejo que sigas haciendo tu listita porque de verdad tenemos mucho por lo cual agradecer. Y es de bien nacido ser agradecidos y de esa manera comenzamos nuestro programa. Va a estar súper interesante. Raro el título, enfermedades lisosomales. Ya vamos a recibir a nuestra primera invitada, la doctora Imelda Martínez, jefa del Departamento de Hematología de Adultos del Hospital de Clínicas. Y ya estamos en compañía de nuestra invitada, la doctora Imelda Martínez, jefa del Departamento de Hematología de Adultos del Hospital de Clínicas. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Un placer tenerte aquí en nuestro programa y sobre todo para hablar de este tema que es enfermedades raras, pero es rarísimo para nosotros también, es raro el nombre. Estuve investigando en internet y todo, enfermedades del depósito lisosomal. Ahora nos tenés que explicar desde el vamos, ¿qué es el depósito lisosomal y todo? Las enfermedades lisosomales son parte de las enfermedades llamadas raras. Hay muchísimas enfermedades raras, alrededor de 8.000 enfermedades raras. Algunas de ellas se llaman también huérfanas porque no tienen tratamiento. Es decir, alrededor de la mitad de las enfermedades raras son huérfanas porque no tienen tratamiento.
Y las enfermedades lisosomales, como bien dijiste al principio, son enfermedades en las cuales falta una sustancia o es deficitaria en su actividad. Una sustancia que en general son enzimas que tienen que degradar a ciertas sustancias. Y esas sustancias no degradadas, no catabolizadas por la enzima deficiente, se deposita en los lisosomas de las células, de órganos y sistemas del organismo. Ya. Y entonces eso produce daño y perjudica al organismo. Perfecto. Bueno, sí, porque acá lo que dice es que tiene su origen en el lisosoma, considerado la planta de reciclaje o la unidad digestiva elemental de nuestras células. O sea, es como que en la cocina no estaban todos los ingredientes y salió la célula diferente a lo que debería ser. Más o menos podría ser así. Ciertas sustancias tienen que degradarse, tienen que catabolizarse, tienen que salir afuera, como decías vos. Sin embargo, no se van acumulando, por ejemplo, en el vaso, en el hígado, en los pulmones, en sistema nervioso, en huesos, en piel. Y todo ello trae como consecuencia la aparición de síntomas, lo que el paciente siente y los signos que generalmente vemos en los pacientes con enfermedades lisosomales. ¿Es fácil detectar que un paciente tiene una enfermedad lisosomal o se puede confundir los síntomas con otro tipo de enfermedades? En realidad es fácil el diagnóstico cuando se tiene el hábito de ver estas enfermedades. Pero como son poco frecuentes, pasa que como los síntomas se superponen y los signos se superponen con los de otras enfermedades, entonces lo primero que se piensa es en las enfermedades más frecuentes. Y entonces van los pacientes a veces rotando de un médico a otro, de un centro de salud a otro. Y no mejoran. Y entonces a algunos se le ocurre, a algún agente de salud, una enfermera, un médico, se le ocurre pensar en una enfermedad lisosomal. ¿Hay algún análisis de sangre o de algo para ver eso, si la persona tiene una enfermedad lisosomal? Sí. La experiencia que nosotros tenemos es con la enfermedad de Gaucher y la mucopolisacaridosis. Y en estas enfermedades es fundamental el dosaje enzimático, el dosaje de la enzima deficitaria. Es esencial para iniciar el tratamiento. Bueno, tenemos material preparado por nuestro equipo de producción y hay varias enfermedades lisosomales. Vamos con estas, a conocerlas un poquito. Enfermedad de Gaucher es un trastorno genético poco común en el cual una persona carece de una enzima llamada glucocerebrosidasa. Esto hace que se acumulen sustancias dañinas en el hígado, el vaso, los huesos y la médula ósea. Es una enfermedad autosómica recesiva, lo que significa que la madre y el padre tendrían que transmitirle una copia anormal del gen al niño para que éste desarrolle la enfermedad. ¿Está correcto eso, doctora? Sí, así mismo es. Es un trastorno crónico, progresivo y que en general no se cura, salvo si se le da la enzima, entonces eso mejora muchísimo la calidad de vida del paciente y hace desaparecer los síntomas y los signos. Bueno, vamos a ir conociendo otro tipo de enfermedades dentro de las lisosomales y después vamos a hablar de cada una, si le parece. Muy bien. Tenemos otro material, ¿verdad? Enfermedad de Fabry es una condición genética hereditaria que causa la deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa A, interfiriendo en la capacidad de degradación de una sustancia lipídica presente en muchos tipos de células del cuerpo, particularmente en las membranas de los glóbulos rojos. Esto puede tornarse un problema en partes del cuerpo que dependen de pequeños vasos sanguíneos como los riñones, el corazón, el sistema nervioso y la piel. ¿Está correcto? Así mismo es. Bueno, y si nos puede hablar un poquito de la enfermedad de Gaucher, que fue la primera que vimos ahí. Sí, la enfermedad de Gaucher es un trastorno genético, es decir, el problema está en los genes, transmitido por los padres, es una de las enfermedades lisosomales, es un trastorno metabólico
el más frecuente entre todas las enfermedades lisosomales. Hay una frecuencia de alrededor de 1 en 30, en 50.000 nacimientos, y es mucho más frecuente en cierto tipo de judíos, los judíos askenazíes, ¿verdad? Es mucho más frecuente. La frecuencia en ellos es de alrededor de 1 en 1.500, más o menos, ¿verdad? En nuestro país nosotros tenemos tratando en el hospital de clínicas alrededor de 13 pacientes hoy día. Los signos y los síntomas pueden aparecer desde el nacimiento hasta la edad adulta. Un hombre de 70, 80 años de pronto puede hacérsele el diagnóstico de enfermedad de Gaucher. Así que de alguna manera todos estamos como expuestos. Claro. Y el problema es el que ya te dije antes. Aparecen signos como, por ejemplo, les crece el vientre a los niños, están anémicos, pueden sangrar con relativa facilidad en nariz, en encías, en piel, y pueden tener dolores óseos, que son los síntomas más frecuentes estos que te estoy señalando. Y entonces el médico pediatra, por ejemplo, está buscándole al niño a quien duele la pierna y le dice, bueno, es un dolor de crecimiento. Sí. Bueno, y pasa, claro, y pasa, y pasan años hasta que a alguien se le ocurre pensar que puede ser una enfermedad lisosomal, y en general le envían al hematólogo. Esta enfermedad la puede ver un médico de familia, un pediatra. Incluso las enfermeras pueden estar muy atentas de pronto para decir, mira doctor, esta chiquita viene con un vientre muy grande, y bueno, se le hicieron una serie de estudios y de pronto no se le encuentra la enfermedad. Y el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano es muy necesario. ¿Por qué? Porque permite que al dársele la enzima, ese niño vaya disminuyendo todos los síntomas y los signos y llega a tener una vida completamente normal, útil a sí mismo y útil a los otros. ¿Y estas enzimas vienen del extranjero? ¿Tienen un costo? ¿Cómo es? En realidad tienen un costo muy alto, muy alto. Y decíamos nosotros, millonario es el costo. Yo conozco muy caro es el costo de estas enzimas. En realidad, decíamos en alguna ocasión que el hablar de estas enfermedades es muy útil. ¿Por qué? Porque estamos un poco respondiendo al derecho que tiene la ciudadanía de informarse y de saber sobre estas enfermedades raras. Porque cualquiera puede padecer de pronto esta enfermedad. Que te duelan los huesos, que te sangre un poquito la nariz o qué sé yo. No, uno piensa cualquier cosa menos en esto. Sí, exactamente. Se van descartando las enfermedades. Sí. Y entonces, al hablar de esto, Vivi, yo creo que estamos respondiendo, repito, al derecho que tiene la ciudadanía de informarse y al deber que tenemos los agentes de salud de educar a nuestra población, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, es también un poco concientizar a la gente, concientizar sobre todo a los que tienen y a los que son responsables de las políticas públicas. Por suerte, y yo creo que la Asociación de Estudios, la Asociación de Pacientes Lisosomales hizo muy buen trabajo, de modo que fue sensibilizando, concientizando a la gente del legislativo, de modo a que salió también una ley. Y entonces es el Estado que hoy día también responde al derecho que tienen estos pacientes de acceder a los servicios de salud. Entonces, gracias a la ley, entonces el Estado compra estos medicamentos hoy día a estos pacientes. ¿Para cualquier persona paraguaya que vive acá o tienen que estar en IPS o tienen que estar en alguna cosa o tienen que anotarse? ¿Cómo es? No, en el hospital de clínicas, en realidad, como es tan caro, el presupuesto es muy limitado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos para estos pacientes, para estos pacientes un presupuesto, pero los que van viniendo, algunos ya no están entrando dentro del presupuesto, no alcanza el presupuesto. Si necesitan y por suerte tenemos fundaciones que ayudan y que desde hace 9 años, desde el 2005, estamos tratando a los pacientes. Y la ley salió recién hace relativamente poco tiempo.
Y es ahora nomás que se está comprando desde el Ministerio de Salud, compra esa medicación. Pero antes, todo el tiempo que tratábamos, hace como 9 años, tratamos a los pacientes gracias a las donaciones. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, doctora. Sí. Volvemos, vamos a conocer otras de estas enfermedades. Vamos a seguir hablando de lo que me parece más que importante, saber los síntomas y dónde la gente puede acudir. Al ver este programa, a lo mejor vos estás identificando, te está pasando a vos, le pasa a alguien en tu familia. Ojalá no sea, pero es bueno ir y consultar sobre este tema. Volvemos ya. Continuamos charlando con la doctora Imelda Martínez, jefa del Departamento de Hematología de Adultos del Hospital de Clínicas, hablándonos de las enfermedades lisosomales. Y tenemos otro material preparado. Vamos a ver, por favor. Las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias causadas por la ausencia o mal funcionamiento de ciertas enzimas necesarias para el procesamiento de moléculas presentes en cada una de nuestras células que ayudan a construir los huesos, cartílagos, tendones, córneas, la piel y el tejido conector. Esto produce daños celulares permanentes que afectan el aspecto y las capacidades físicas, el funcionamiento del organismo y, en la mayoría de los casos, el desarrollo mental. Bueno, está correcto, doctora, ese material. Sí, así mismo es. Bueno, ahora me interesaría saber cuáles, hablamos, decía el material anterior, de que es una enfermedad genética transmitida por los padres. Sí. ¿Los padres sí o sí tienen esta enfermedad o pueden ser que no? Los padres tienen genes que a veces no se manifiestan. Ajá. Y son esos genes los que se transmiten a los hijos. De hecho, nuestros pacientes, niños y adultos, de pronto los padres no tienen, es decir, no tienen síntomas, no tienen signos, ¿verdad? No, a veces no se manifiestan estos genes en los padres. Ya, en una familia de varios hijos, entonces varios pueden tener eso. Pueden tener, dependiendo de la penetrancia, pueden tener los hijos, si son varios, más de uno. Bueno, y la gente que está viendo el programa y con lo que estuvimos hablando, dice, bueno, a lo mejor tengo yo o tiene mi hijo, ¿dónde puede ir a acudir? A lo mejor no es eso, pero ¿dónde puede sacarse las dudas? Y en el Hospital de Clínicas nosotros tenemos todo un equipo habituado a ver este tipo de pacientes, formado a través de talleres, capacitaciones, congresos, reflexiones, lecturas, experiencia. Entonces, el Hospital de Clínicas, en el Departamento de Hemato-Oncología Pediátrica, hay todo un equipo formado, capacitado para ello, ¿verdad? Y los médicos ya saben a dónde acudir para derivar a los pacientes en los cuales sospechan una enfermedad rara. Y el Departamento de Hematología de Adultos también, ahí tenemos todo un equipo, están las enfermeras formadas, los médicos, y allí tratamos estas enfermedades. Claro. Y qué importante es poder ir a consultar con alguien que está por dentro de esto y está con conocimientos y sobre todo con práctica, porque a lo mejor mucha gente va a consulta con buenos médicos, pero que no tienen eso saben que existen, pero como que no tratan y no los ve y puede pasar desapercibida esta enfermedad confundida con otra. Así mismo es, así es, porque te cuento una anécdota de una paciente de 24 años que acude al servicio de hematología por un vientre muy grande. Y entonces la gente le decía que estaba embarazada y una esplenomegalia, un vaso muy agrandado. Y va al hospital y los estudios, le hicimos el diagnóstico de enfermedad de Gaucher. Y cuando vino la madre al consultorio le dije, pero qué lástima señora que no acudieron muy temprano. Doctora, me dijo, con lágrimas en los ojos. Doctora, yo desde chiquita a esta niña la llevé a los médicos, a centros de salud. Un día le estaban por cortar la pierna porque veían cosas raras en el hueso y pensaban que era un tumor y la escapé del hospital. Entonces pasa eso, puede pasar, que los médicos no se piensa
en estas enfermedades porque de pronto no... Bueno, pero los médicos tienen que pensar, doctora. Nosotros nos vamos a un médico pensando que va a pensar en todas las posibilidades. O sea que por las dudas nomás, preguntarle vos a tu médico. Tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver esta primera pregunta, por favor. Hilda de Concepción, ¿se puede padecer varias enfermedades lisosomales? No, sería muy excepcional, pero en general es una enfermedad lisosomal la que tiene el paciente. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver, que nos han escrito a las redes sociales. Teresa de Lambaré, ¿hay algún signo que indique que puedo tener una enfermedad lisosomal? Sí, dolores óseos, crecimiento abdominal, anemia, facilidad para las infecciones. Un niño que, por ejemplo, fácilmente está teniendo faringitis, enfermedades respiratorias, enfermedades de piel, etc. Puede ocurrir eso porque los blancos están muy disminuidos, ¿verdad? Entonces, porque estas enfermedades pueden dar anemia, disminución de los blancos, disminución de las plaquetas, que le lleva también a sangrar con relativa facilidad, le sangra la nariz, le sangra las encías. En alguna ocasión, y la doctora, estábamos hablando con la doctora Flora, en alguna ocasión como el vaso y el hígado les crece mucho, tienen un abdomen prominente, y los niños a veces y las personas adultas también por presión sobre el estómago, entonces se alimentan mal, tienen rápidamente sensación de llenado gástrico y entonces pueden también tener desnutrición en general, desnutrición, dolores óseos, anemia, sangrado fácil, infecciones, vientre prominente, que son los principales síntomas de la enfermedad de Gaucher. Y en otras enfermedades como la mucopolisacaridosis, las que nosotros tratamos, que es la SEIE, el síndrome de SEIE, una de las más leves, sí. Y bueno, el paciente tiene rigidez articular, dificultades para moverse. O sea, se le endurecen los dedos, por ejemplo, claro, las manos. Rigidez articular, manos en garra, retardo en el crecimiento. Y si hay un toque neurológico, bueno, hay realmente síntomas neurológicos que llaman poderosamente la atención. Pero no siempre hay síntomas neurológicos. En la enfermedad de Gaucher, la de tipo 1 que nosotros tratamos, no hay compromiso neurológico. Ajá. Y en la otra enfermedad, que es la mucopolisacaridosis tipo 1, la que nosotros tratamos, tampoco hay compromiso neurológico. Es decir, el desarrollo cognitivo es normal, es normal. Pero en otras enfermedades también está comprometida la parte. Hay compromiso en otros tipos de mucopolisacaridosis y de enfermedades lisosomales, hay compromiso neurológico. Y en la enfermedad de Gaucher hasta ahora no tenemos nosotros un tratamiento para la enfermedad de Gaucher tipo 2 y tipo 3 que tienen compromiso neurológico. Serían como las enfermedades huérfanas. Bueno, pero estas personas que tienen, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, que van a clínicas, que se identifican, que saben, ustedes tienen 13 personas, pero pueden haber muchas más en nuestro país que no saben que tienen eso y están mal diagnosticadas por médicos que no se les pasa por la cabeza buscar eso, no sé. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden acercarse al hospital de clínicas? Pueden acercarse al hospital de clínicas, al departamento de hemato-oncología pediátrica. Aunque sean grandes. Y al departamento de adultos, ajá, al departamento de hematología de adultos, a nuestro sí, departamento, de manera que con todo gusto vamos a recibirlos y claro, vamos a tratarles. Con mucho gusto. Bueno, doctora, vamos a seguir hablando de este tema en otros programas porque es muy importante mover un poco el avispero y que todo el mundo esté sabiendo, por lo menos conociendo que existen este tipo de enfermedades que nosotros no sabíamos. Doctora, gracias por su presencia en el programa. A vos, Vivi, y muchas gracias. La esperamos en uno próximo. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida. A la vuelta voy a estar hablando con Lourdes Franco, vicepresidenta de APEL, la Asociación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Lisosomales. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos ahora en compañía de Lourdes Franco, vicepresidenta de APEL, la Asociación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Lisosomales. ¿Qué tal, Lourdes? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer tenerte acá. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Bueno, contanos, ¿qué hace esta Asociación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Lisosomales, APEL? Sí.
Esta asociación de pacientes nace en el año 2006, cuando un grupo de padres nos encontramos ante el diagnóstico de la enfermedad Gaucher. En ese momento no había tratamiento disponibles en el país, carecíamos de muy poca información. Llegamos al diagnóstico después de varios años de peregrinar, después de recorrer varios sanatorios, pediatras. Y entonces cuando nos enfrentamos al diagnóstico, nos encontramos ante el desconcierto mismo, ante el dolor, porque era una enfermedad muy, muy severa. Tenían síntomas muy severos nuestros hijos en ese entonces. Éramos 2 personas apenas, 2 personas, 2 padres que nos encontramos ante este diagnóstico en el año 2004 en realidad. Entonces empezamos nosotros a unir esfuerzos, ¿verdad? Las 2 familias, como para poder sobrellevar esto y buscar información y buscar los medios para poder sacar a nuestros hijos adelante, ¿verdad? Y esta Asociación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Lisosomales obviamente hace todo para ayudar a las personas que todavía no saben de esto y ayudar a quienes están padeciendo de esta enfermedad, ¿verdad? Así mismo, el primer objetivo es siempre que todos los pacientes accedan al tratamiento, que es un tratamiento que no está al alcance de las familias por su costo. Sí. Es un tratamiento de difícil acceso por el costo, entonces tiene una accesibilidad un poco difícil, entonces esa es justamente nuestra tarea, ¿verdad? Yo quiero que me cuentes tu experiencia como mamá. Nació tu bebé, qué problema tuvo, cuáles fueron los síntomas y cuánto tiempo después te detectaron que era eso. Sí. Mi bebé nació en el año 2000. A los 5 meses de edad, una pediatra detectó de que tenía ya el vaso agrandado, tenía ya 5 centímetros y ella se enfermaba con frecuencia, tenía infecciones urinarias a repetición. Hizo más de 6 infecciones urinarias en un corto plazo, estuvo con antibióticos, fiebre alta durante un periodo así muy corto. Bueno, no se sabía de qué se trataba, ¿verdad? Después empezaba a llorar toda la noche de dolor, y a medida que ella iba creciendo, después me di cuenta que los dolores eran de pierna. Pero, ¿y qué te decían los médicos en toda esa etapa? Que cambiaste de pediatra, le llevabas a un lugar, a otro lugar. Así mismo. ¿Y qué te fue. decían? No, debe tener algo de base esta criatura, pero no sabemos, hay que estudiarle, hay que seguir viendo. Entonces yo seguía, ¿verdad?, haciendo todo lo posible. Claro. Tengo incluso una carpeta así lleno de estudios, Sí. que se le habían realizado a ellas, análisis de todo tipo de estudios, Sí. desde reflujos para ver el tema de sus infecciones urinarias. Bueno, pero nada apuntaba hacia una enfermedad lisosomal, incluso ya... Porque a nadie se le ocurrió. Nadie se le ocurrió, Porque ¿verdad? tenía los síntomas. Sí. A Ese la es el edad tema. de 4 años, ella estuvo internada como una leishmaniasis visceral. Se le trató como una leishmaniasis visceral, estuvo con 1 mes de tratamiento con el medicamento. Que no era leishmaniasis. Bueno, salió de alta y finalmente el vaso seguía creciendo. Claro. No era leishmaniasis. Fue ahí entonces cuando me derivaron a hematología y yo fui al hospital de clínicas y allí, bueno, le punzaron la médula ósea y en la médula ósea se vio células de Gaucher. Bueno, pero porque fuiste al hospital de clínicas donde estaban las personas que hematología, estaban... sí. Claro, hematología, Hematología. pero 4 años estuviste con tu 4 nena de aquí años. para allá haciéndole de todo. Sí. Y siendo tratada por buenos médicos, pero buenos médicos que esas son las cosas que de verdad, yo que estoy haciendo el programa El Doctor en Casa, me revelan, porque no es que son malos médicos, son buenos médicos, pero es como que no tienen presente este tipo de variantes de cuando una persona tiene algún problema y no está dentro de la mente de la idea, puede ser esto. O sea, tratan los síntomas buscando otro tipo de enfermedades. Sí, así mismo. Y es un peregrinar para la familia. Se pasan momentos difíciles, momentos muy difíciles pasé durante la internación de ella con ese diagnóstico de leishmaniasis. Claro, y después de eso, vos vas a clínicas, a hematología, ahí le hacen la punción y ahí sale lo que es una enfermedad. Sí,
en la médula ósea Ajá. se vio células de Gaucher que orientaban al diagnóstico de una enfermedad de Gaucher. Pero en ese momento nos encontramos con otro problema. El dosaje enzimático que confirma la enfermedad no se hacía en el país. Oh. Entonces, bueno, yo le tomé a mi nena en mi brazo, tomé un colectivo y me fui a Buenos Aires, hasta un hospital de pediatría de allá. Y allí me facilitaron los medios como para que ella se realice el dosaje, porque es un estudio también caro. Sí. Y ella se realizó ese dosaje allí en Buenos Aires y se Gratis. confirmó. Se confirmó la enfermedad. El hospital Garrahan fue el que se Gratis hizo. fue Sí. lo que- Para mí sí, el hospital Garrahan cubrió ese análisis que se hacía en un laboratorio metabólico de fuera del hospital Garrahan, un laboratorio privado. Realmente es una vergüenza que acá en nuestro país, en Paraguay, todavía las personas tengan que viajar, huir, salir desesperadas a la Argentina o al Brasil para hacerse los análisis y para hacerse el tratamiento de cosas que deberíamos tener en nuestro país. Esto es, de verdad, es indignante. Hay gente que cambia de nacionalidad y todo. Ese es un tema que sí vamos a seguir hablando porque sí nos indigna y la salud es un derecho de todos los seres humanos, de todos los paraguayos. Bueno, fuiste ahí, te atendieron bien, se hizo el dosaje y ahí... Volví con el diagnóstico confirmado, volví al hospital de clínicas. Bueno, y ahí nos encontramos ante otra realidad, ¿verdad? El tema del tratamiento ya sería. Sí, ya se sabía que Ya se era, sabía, tenía que sí. ponerse que es inyecciones o cómo es Son el unas tratamiento. enzimas que se fabrican en ingeniería, con una ingeniería genética que hacen que la enzima sea la misma enzima natural que ella no tiene, ella se aplica cada 15 días. En lo intravenoso, con un suerito, ella va... Y sé que es millonario el costo si uno tuviera que comprar del bolsillo de uno mismo. En realidad que no está al acceso de las familias, De ¿verdad? nadie. De nadie. Sí. Entonces, en este tipo de enfermedades generalmente los estados, los gobiernos Sí. se hacen cargo de la situación y en todos los países del mundo el gobierno se hace Sí. cargo de este tipo de enfermedad. Y en este país también. Nosotros vinimos, ¿verdad? Nos unimos y empezamos a trabajar en el tema de información con ya los demás padres que se fueron con los Claro. años sumándose Sí. a esto, ¿verdad? Trabajamos en el tema de información, fuimos al Congreso Nacional, gracias a Dios tuvimos allí hubo una buena predisposición y hubo legisladores de muy buena voluntad. Logramos que se haga un proyecto de ley, ¿verdad? Que entre al Congreso, se sancionó y se promulgó. Y gracias a esa ley se crea un programa de enfermedades lisosomales dentro del Ministerio de Salud, del cual el Hospital de Clínicas es el corresponsable de la aplicación. Entonces, eso se promulgó en el año 2011. Qué felicidad Después para de, todos ustedes, sí, ¿verdad? después de varios años, ¿verdad? Sí. De trabajo, Sí. de información, de sensibilización, porque fue muy difícil porque nadie sabía de esto. Bueno, y ahora tenemos que terminar ya, pero contanos ahora, luego que se le detectó a tu nena qué era, se hizo el buen diagnóstico, está recibiendo las enzimas, ¿cómo es la vida de ella? Porque tiene que 14 años, 13, 14, ¿verdad? 14 años. Sí, este año cumple 14 Sí. años. Bueno, ¿y cómo es su vida? Tiene una vida normal. Tiene una vida normal. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A vos que te moviste, a los buenos profesionales que encontraste Sí. y a la gente de la Argentina que te ayudó también. También. Qué maravilla. Bueno, vamos a decir, ¿dónde pueden encontrar, dónde se pueden acercar, dónde queda esta APEL? ¿Tiene asociación. una dirección física? Sí. En Fernando de la Mora, es cerquita del Hospital de Clínicas. Como referencia puede ver la Fundación Visión, estamos Sí. al costadito de la Fundación Visión, ya. allí a una cuadrita del Hospital de Clínicas y del Instituto Andrés Barbero, que está Sobre allí al la lado. calle 2 de mayo, ¿verdad? 2 de mayo, sí, que es la Perfecto. calle paralela a la Fundación Ya. Visión. Y no sé si salieron ya los números telefónicos de la fundación, ¿sí? Sí, El y tenemos cero- también una página en el Facebook, Ahí Lisosomales Paraguay, ahí estamos informando Twitter, siempre de todas Somales, sí, Paraguay. de Genial. todas las actividades, estamos siempre informando. Bueno, y vamos a decirle a la gente que llamen, que se acerquen, si ustedes piensan que a lo mejor podría ser una enfermedad lisosomal, esto que no te están encontrando los médicos, entonces acercarse, que va a ser mucho más fácil así, ¿verdad? Sí. Y si tengo un pequeño espacio, Sí. quisiera aprovechar para pedirle a las personas encargadas del presupuesto general de la Nación, ¿verdad? Que
que tengan en cuenta este tipo de enfermedades a la hora de promulgar la ley de que prevé el presupuesto de cada año, porque este tratamiento realmente le da vida a los pacientes. Claro. Y es la vida prácticamente Es la de vida. ellos, entonces que tengan en cuenta siempre, por favor, porque dependen de esto prácticamente para vivir. Así mismo. Lourdes, yo quiero que vos cuentes con nosotros, con el doctor en casa y Apel también para lo que podamos ayudar y ayudamos de esta manera comunicando. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Quédate más acá conmigo un ratito porque nos vamos al corte. Hacemos un Bueno. cortecito y yo a la vuelta voy a estar hablando con la doctora Flora Suárez de Achón, nutrióloga. Muy bien, ya estamos en compañía de la doctora Flora Suárez de Achón, nutrióloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? Muy bien, Vivi. Encantada de estar nuevamente en tu programa y el tema es excelente, realmente, porque como bien dijiste que te preocupa, muchas veces los médicos no pensamos en este tipo de enfermedad y ya llegan en etapa tardía, ¿verdad? Y entonces es más difícil de tratar. Claro. Bueno, ¿hay algún tipo de alimentación que sea mejor o qué cosas pueden comer y qué cosas no? Personas que tengan este tipo de enfermedades. Y justamente en eso, era como hablé con la doctora Imelda, cuando el diagnóstico es precoz, entonces el paciente no hay mayores, no hay un tratamiento específico, digamos, el paciente puede alimentarse normalmente porque puede tragar, puede deglutir, no está desnutrido, entonces su alimentación debe ser una alimentación sana, bien balanceada, con un buen aporte calórico, ¿verdad? Que no le haga subir ni bajar de peso, o sea, una dieta sana. Pero cuando el diagnóstico es tardío, cuando ya se presentan otras sintomatologías, ¿verdad? De desnutrición, por ejemplo, un chico que te llega con, como dijo la doctora, con un abdomen muy distendido, esplenomegalia, hepatomegalia, le impide deglutir, le impide, se llena, tiene saciedad rápida, entonces no ingiere la cantidad de nutrientes, nos llega con una desnutrición severa, entonces sí tenemos que hacerlo la dieta de acuerdo a cada caso. Entonces tenemos que aportarle un buen aporte de proteína, de grasa, de hidratos de carbono y sobre todo vitaminas y minerales, que es lo que más necesitan por la cantidad de radicales libres que elimina este tipo de patología. Y estos radicales tienen que ser eliminados y al no ser eliminados se produce el estrés oxidativo, como se dice, ¿verdad? Y empeora el cuadro del paciente. Entonces, la dieta sobre todo tiene que ser rica en vitaminas y minerales y en proteínas. Las personas que tienen esta enfermedad de Gaucher, por ejemplo, tienen desnutrición porque se les inflama el vaso y hace que esto... claro, le empuje, digamos. Empuje y entonces comen un poquitito y ya parece que están llenos. Se llenan, así mismo, ¿verdad? En caso de que puedan deglutir. Hay otras enfermedades lisosomales, ¿verdad?, que ya sobre todo en pacientes que tienen afectación neurológica, que inclusive tienen problemas para deglutir. En esos casos sí tenemos que hacerle una dieta pastosa, líquida, hiperproteica, o sea, con buen aporte de proteína y buen aporte de vitaminas, inclusive con suplementos. Y cuando ya tienen incapacidad para deglutir, inclusive tendríamos que pensar en otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Instalarle una sonda, ya sea nasogástrica o una gastrostomía, si esa nutrición tiene que ser ya de ¿Pero por hay vida. algún tipo de comida que no pueden comer, por ejemplo? Cuando el paciente no presenta ninguna sintomatología, no, Vivi. Lo único que yo insisto es en la cantidad de frutas y verduras frescas para que aporte vitamina A, vitamina C, vitamina E, sobre todo. Y verá, por supuesto, calcio, minerales con lácteos, yogur, queso, ¿verdad? Entonces, de esa forma vamos a evitar tanta cantidad, sobre todo en niños, tanta cantidad de darle que calcio aquí en forma de pastillita, que vitamina. Entonces, con frutas, verduras, lácteos, queso, ya le estamos aportando lo que ellos están necesitando. Perfecto. Flora, muchísimas gracias por tu muchas presencia gracias, y te esperamos en un próximo programa. Gracias, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.
La revista El Doctor en Casa presentó el programa El Doctor en Casa, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Launol, mata piojos y liendres. Paracetamol, Matidol, contra el dolor y la fiebre. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.